Y declara conmigo, esta es mi Biblia y es la palabra de Dios. Es única, es fiel y es verdadera. Abro mi mente y mi corazón para que perfeccione, afirme, fortalezca y establezca mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y dale un fuerte aplauso al Señor, porque hoy es el primer día de la semana y estás aquí para recibir de su palabra. Amén. Y voy de lleno ya a la palabra, vámonos de lleno a la palabra de Dios. Acompáñame a Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 20. Repito, Mateo 4 del 18 al 20. Fíjense, mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo, ¿quién? Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante, ¿cuándo? Al instante dejaron las redes, dejaron lo que estaban haciendo, dejaron cualquier cosa que estaban haciendo. En este momento estaban pescando, dejaron las redes y lo siguieron. Todavía no quiero adentrarme aquí en este versículo, ahorita me van a comprender por qué lo estoy citando. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos visto una serie de televisión por ahí? ¿Cuántos han visto una serie de televisión que se llama El precio de la historia? Algunos seguramente la han visto. Los que no les voy a platicar brevemente. Es un programa de televisión en el cual es una tienda, es un lugar de empeño, digamos, en donde la gente lleva cosas de valor por el precio de la historia que ha marcado esa pieza, porque a lo mejor, no sé, tiene muchos años, tiene mucho tiempo, que perteneció, no sé, a lo mejor a un rey o perteneció a alguien importante. Entonces lo llevan a ese lugar, llevan esa pieza que tiene un precio, el precio que le da la historia, y ahí te lo valoran, ¿no? Y dicen, no, pues esto es carísimo, ¿no? Y de repente te llevan algunas cosas, y a mí me encanta porque de repente es así, no, mira, déjamelo un ratito y regresa la semana siguiente, vamos a valorarle, vamos a hacer unos estudios, y la gente se va súper emocionada, ¿no? Así dice, no, y cuando regrese, ya la hice, de aquí salí con la joyita que me dejó la abuela. Pero resulta que regresas y te dicen, no, ¿sabes qué? ¿Qué cree? Que resulta que esto no vale nada. ¿Cómo que no vale nada? Si es la joya de la corona de mi abuelita, ¿cómo no va a valer? Es un diamante, ¿cómo no va? Pues no, realmente no. Ya, entonces la gente se queda así y es como muy entretenido estar viendo eso, ¿no? Y no sé, a mí me hace reflexionar porque hoy nos damos cuenta que toda la historia en nuestra vida, nuestra historia tiene un precio. Y es por eso que hoy puse por título a esta prédica, el precio de la historia. Y sin entrar en muchas valoraciones profundas, nos damos cuenta como muchas personas de nosotros, por ejemplo, de otros países latinoamericanos, también hemos cambiado. ¿Cuántos han cambiado? ¿Cuántos de repente han cambiado de residencia, han emigrado por ejemplo, de Estados Unidos, han venido para acá o han tenido que dejar algún lugar que era su país natal y han tenido que hacer un recorrido y un esfuerzo sobrenatural? El otro día, te quiero contar una historia precisamente. El otro día íbamos en el taxi, mi esposa y yo, rumbo al aeropuerto, no recuerdo bien dónde, pero veníamos llegando, íbamos yendo, pero de pronto ella le pregunta a un señor,
Le dice, oye, ¿y usted de dónde es? No, pues fíjese que yo soy de Cuba. Y, ok, de Cuba. ¿Y qué hace acá? No, pues fíjese que hace mucho tiempo que salí de allá y tuve que venir para acá buscando una oportunidad. Digo, conocemos muchas historias, ¿no? De gente que se viene del extranjero y de su país y quiere ir sobre todo a Estados Unidos a encontrar el sueño americano, ¿no? Sabemos de mucha gente, quizás eres tú uno. Y entonces contaba esta persona lo duro y lo difícil que fue. Contaba su historia y fue algo tremendo. Yo me quedé sorprendido porque dice que los días más oscuros que él pudo haber vivido fue cuando tuvo que pasar porque se la vendieron muy bonita. Dijeron, no, mira, tú danos, no sé, una cantidad de dinero y nosotros te cruzamos a los Estados Unidos y va a ser bien fácil. Y se la vendieron muy bonita, pero no. Dice que los peores días de su vida fueron esos cuando él se tuvo que arrastrar entre el lodo, entre la maleza. No sabía si iba a morir, pero no solamente iba él y su esposa. Iba cargando a sus hijos pequeñitos, un bebé creo que de la edad del pequeñito que acabo de abrazar. Y te puedes imaginar lo que es ir en una situación de esas para poder llegar y poder cumplir con el objetivo y poder alcanzar esos sueños por los cuales estás anhelando. O sea, y que tener que ver a tus hijos rodeados de fango, rodeados de lodo y bañados en él. Suena quizás a lo mejor no tan dura la historia en este momento, pero a ver, vívela. Arrástrate ahí sabiendo que probablemente más adelante haya unas personas armadas y no llegues a tu destino. Es un precio muy alto el que tuvo que pagar este hombre para llegar a tener la vida que ahora tiene. Como a lo mejor tú pudiste haber pagado un precio muy alto, ¿no? A lo mejor cuántos doctores no se han esforzado, han tenido que hacer sus carreras, han tenido que desvelarse, han tenido que, no sé, pasar por maestrías, por diplomados, no sé. Y al final del día lograr ser quien hoy eres, abogado, no sé, cualquier profesión de la que tú estés hoy ejecutando. Pero dime si no. Puedes decir, si lo lograste. Yo creo que este hombre nos decía, al final de la historia me decía, fue muy complicado, fueron los días más oscuros de mi vida, pero lo logré y hoy te puedo decir que valió la pena. Valió la pena, me decía, valió la pena porque pues es un sacrificio muy duro, etcétera, pero hoy valió la pena el precio que pagué, el precio que pagué. Y en este pasaje que hemos leído, fíjate por qué lo quiero ya ahora hilar. Mateo 4:18, podemos ver el momento en el cual dos hermanos iban a cambiar su historia por completo. Dos pescadores se convirtieron en los primeros discípulos de Jesús para llegar a ser pescadores, pero ya no pescadores comunes y corrientes como lo que eran, sino pescadores de hombres, de escritores. Llegaron a ser escritores de la palabra de Dios y de los más grandes líderes que la iglesia ha tenido. Amén. Hoy cada uno de nosotros podemos, ¿qué te quiero decir con esto? Hoy cada uno de nosotros podemos comenzar a cambiar la historia de nuestra vida. De fracasos, de tristezas, de pobrezas, en bendición. Pero hay un precio que tenemos que pagar. Antes de ese precio quiero decirte, antes de entrar de lleno ya en esta predicación, porque quiero decirte, antes de hablar del precio, quiero hablarte primero de una condición muy importante. Fíjate, la condición para poder cambiar el rumbo de tu historia, te voy a decir cuál es. Hay una condición. No la quiero que la vean como una condición, la quiero que lo vean como una gran opción para cambiar nuestra historia de las cosas que tenemos que dejar atrás. Fíjense, tienes que tener un encuentro real con Jesús. Estos dos pescadores antes que nada tuvieron un encuentro con Jesús, lo conocieron personalmente. Quizás ya habían oído hablar de él, no sé, a lo mejor tú has oído aquí hablar de Jesús, tienes ya medio noción de quién es, pero ¿has tenido un encuentro real con Jesús? ¿Y qué crees? La buena noticia es que aquí el 5, repite conmigo, el 5 de abril tenemos encuentros con Jesús. Tienes la oportunidad de inscribirte hoy allá afuera en una mesa de registro en donde puedes tener tu encuentro con Jesús. Estos dos pescadores que se volvieron de las figuras más importantes que podemos encontrar también en la Biblia, tuvieron un encuentro con Jesús primero que nada.
¿Ya tuviste tu encuentro con Jesús? Porque mira que yo he visto cosas impresionantes cuando tienes un encuentro con Jesús cara a cara. ¿Estás dispuesto a dar ese paso para cambiar tu historia? ¿Quieres un verdadero encuentro? Yo no le llamo encuentros, le llamo encontronazos. Es un encontronazo que te va a cambiar la vida, que puede cambiar el rumbo de tu historia. ¿Quién quiere cambiar el rumbo de su historia hoy? ¿Quién quiere cambiar el rumbo de su historia y dejar todo eso atrás? Ya basta de cristianos light. Ya basta de ser cristianos solo de domingo. Ya basta de cristianos que no leemos nuestra Biblia y que no oramos. Si queremos cambiar nuestra historia, tenemos que tener un encuentro real con Jesús. Un encuentro real. Y mira qué bueno es Dios, porque nos da el privilegio y la bendición de tener un lugar tan hermoso para poder tener un encuentro con Él. Amén. Ahora veamos en la palabra de Dios cuál es el precio. Ahora sí, esto es una exhortación, es un paso que vas a dar, pero ¿cuál es el precio de tu historia? ¿Quieres saber cuál es el precio de tu historia? El precio que cada uno de nosotros debe pagar en su vida para cambiar su historia por medio del poder de Dios. ¿Están conmigo? Para cambiar nuestra historia tenemos cosas que dejar atrás. Para cambiar tu historia tienes que dejar cosas atrás. Fíjense lo que dice en el versículo 19. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Qué hicieron ellos? Lo fueron a pensar, dijeron, no, déjame, aguántame tantito, te la estás llevando muy rápido, Jesús, espérame, take it easy, no, espera, no va por ahí, mira, tengo muchas lanchitas que atender, aguántame tantito. ¿Se la pensaron? ¿Qué dice? Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Andrés y Pedro tuvieron que dejarlo todo, su barca, sus redes, su negocio, para convertirse en esos verdaderos pescadores de hombres, para llegar a ser los apóstoles que tenía designados el Señor. ¿Lo crees? Posiblemente lo que tienes que dejar hoy es tu comodidad. No te estoy diciendo deja tu trabajo. Yo cuando recibí mi llamado estaba un poco de verdad así como que dije, Dios, ¿qué va a pasar? Ahora me estás llamando al pastorado. Tengo que dejar todos mis negocios. Tengo que ya ahora convertirme solamente en un pastor de tiempo completo. Me dice, sí, pero no tienes que dejar tus negocios. De eso yo me encargo. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te va a dar por añadidura. Así funciona la fórmula. Y entonces dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, solamente organiza tu agenda. Ok, perfecto, organicé mi agenda. ¿Y qué crees? La fórmula de Dios, hace rato lo veíamos en la academia, las matemáticas de Dios siempre suman, siempre multiplican. Y hoy por hoy puedo estar aquí parado delante de ti porque Dios me ha dado la prosperidad también, me ha dado el tiempo, me ha dado los recursos para poder estar aquí y compartir de su palabra. Si lo hizo con unos, si lo hizo con estos hombres que al instante dice la palabra, lo siguieron, ¿por qué no lo haría contigo? ¿En verdad lo crees? ¿Quieres salir de esa adicción? ¿Quieres un mejor trabajo? Pero no quieres quieres salir de la adicción, pero no quieres dejar de juntarte con los amigotes que te llevan a la perdición. Por eso te dije, tienes que dejar atrás. Tienes que dejar atrás. Recuerda que hay una frase que me encanta. Recuerda que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tarde que temprano te vas a contaminar si sigues en ese camino. Tienes que dejarlo atrás, tienes que quitarlo. Hay cosas que vas a tener que dejar atrás, cosas que te van a doler, pero que no son benéficas para tu vida. ¿Lo crees o no? ¿Quieres un mejor matrimonio, pero no quieres tomar ayuda terapéutica o consejería o asistir a tus grupos de amistad en donde te encuentras personas increíbles ahí que han pasado, ¿qué crees? Por lo mismo que tú estás pasando en este momento. Y ahí lo vas a encontrar, pero no lo quieres hacer, no quieres dejar atrás esas cosas que te están frenando y prefieres seguir ahí dormido, dormida. Tienes que dejar atrás esas amistades, jóvenes, esas amistades que no te dejan progresar. Recuerda que cada quien, fíjate, ¿tú crees que tus amigos al final, tus amigos, se supone que son tus amigos, ellos cuando se dan la vuelta y se van a su casa y esos que te jalan a la fiesta y a las cosas que no son de Dios,
Ellos cuando se van a su casa, créeme que no les importa. Tú tienes que ver por ti. Cada quien tiene que ver por sí mismo, por su propia vida, porque cada quien está construyendo su propia historia. Hoy estamos hablando de historia. ¿Quieres verdaderamente cambiar tu historia? ¿Ya no te gusta esa historia vieja que tienes, que cuentan de ti o que te cuentas a ti mismo cuando te ves al espejo? Hoy tienes la oportunidad de cambiar la historia de tu vida. ¡Wow! Qué buena onda es Dios, ¿no? Que te borra todo el libro y te dice, ten pluma nueva y hoja blanca de nuevo. ¡Wow! ¿Quién hace eso? Solo Dios. Y solo con Dios puedes. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 28:19. El que trabaja su tierra tendrá abundante comida. El que sueña despierto solo abundará en pobreza. Ya deja de soñar. Puedes estudiar, puedes aprender otro idioma, pero prefieres ver televisión o estar jugando, estar ahí metido todo el día. Yo me acuerdo que de chavito me la pasaba metido en los videojuegos y no salía ahí. Es una adicción. En las adicciones de las redes sociales. Prefieres llegar temprano a la casa y entonces en vez de ser productivo y hacer algo con propósito, ya me acuesto y me voy a ver la serie, la novela. Y luego te quejas de tu situación. El perezoso codicia y no satisface sus anhelos. El diligente prospera en todo lo que anhela. En todo lo que anhela. Yo escribí esta frase además. La pereza, fíjate cómo anda la pereza. La pereza anda, hasta habla despacito, fíjate. La pereza anda. Imagínate que les predicara yo así. Les voy a predicar así a ver si no se desesperan. La pereza anda. ¿Les gustaría que les predicara así? ¿Verdad que no? Ya se hubieran ido. Pero la pereza anda tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. O sea, papá, ponte a trabajar, actúa. Si hoy tienes la oportunidad de meterte a tu encuentro, métete. Si hoy tienes la posibilidad de reescribir tu historia, reescríbela. No andes de flojo. Para cambiar nuestra historia, tenemos que tomar decisiones radicales. ¿Eres un radical o qué eres? Uy, pocos amén. ¿Eres un radical o qué eres? Para cambiar nuestra historia, para cambiar tu historia, tienes que ser radical. Y voy cerrando, pero fíjense, tienes que ser radical. Me encanta esa palabra, radical. Y vamos a ver palabra de Dios. Tienes que hacer una renovación de pacto. Fíjate por qué, Segunda de Reyes 23 del 1 al 7. Vamos a citar palabra de Dios en lo que termina la predicación, así que te sugiero que me sigas en tu Biblia o en pantallas. Entonces, fíjense, Segunda de Reyes 23 del 1 al 7. Es una renovación de pacto. Entonces el rey mandó convocar a todos los jefes de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas, en fin, de la nación entera. Desde el más pequeño hasta el más ¿qué? Grande. El rey subió al templo del Señor. Entonces en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue encontrado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir, ¿cómo? Fíjense cómo, de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, estatutos y mandatos, reafirmando así las palabras del pacto escritas en este libro, y todo el pueblo confirmó ese pacto. Y no acabó aquí. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Gilquías, a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados de Baal. Pon bien atención aquí, a Acera y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en los alrededores de Jerusalén, los cuales quemaban incienso ¿a quién? A Baal y al sol y a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto de Acera y la llevó al arroyo del Cedrón en las afuera
de Jerusalén. Ahí la quemó hasta convertirla ¿en qué? Cenizas, las cuales echó en la fosa común. Además derrumbó el templo del Señor, los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tenían mantos para la diosa Acera. ¿Esto es radical o no? ¿Esto es radical o no? ¿Te suena radical o no? No solamente lo echó, lo quemó, lo quitó. Ya deja de leer el tarot. Ya deja de leer las cartas. Ya deja de orarle a los santitos, de idolatrar esculturas. Solo hay un Dios. Y es un Dios todopoderoso que se llama Jehová, Rey de los ejércitos celestiales. Y está aquí contigo hoy y es el Espíritu Santo de Dios. Deja de idolatrar otros dioses. Sácalos. Deja de buscar alimento. Deja de buscar alimento en otro lado que no sea donde Dios te dice que estés. Ya deja de ir a buscar alimento en otro lado donde Dios no te dice que vayas. ¿Qué necesitas? Aquí eso es radical. Deja de seguir a falsos profetas. Deja ya de seguir falsas voces, falsos profetas que te engañan. El ladrón no solamente vino a matar, robar, a destruir. A eso vino, a engañarte, a robarte, a destruirte, a meterte cosas en la cabeza. Ya, erradícalo de una vez por todas. Hay un solo Dios. Un solo Dios. En este pasaje vemos un rey que cambió la historia de su pueblo. Y ese fue Josías. Estoy hablando de Josías, un gran reformador. Él hizo un pacto con Dios, pero ese pacto fue de obediencia. Hablamos y no nos cansamos de hablar aquí de la obediencia, pero la obediencia le sigue el corazón y le sigue el alma y convertirte al Señor. Pero no solo quedó eso en Josías en palabras y promesas. Es muy fácil decir, sí, Dios, te prometo, ya lo voy a hacer. Sí, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, te lo prometo. Hoy salgo fuerte, hoy salgo convencido. Pero ¿cómo vamos así? Como la gráfica, ¿no? En subida, pero de repente, ¡pum!, en picada. Porque no somos radicales. Porque no somos radicales. Que no quede solamente en promesas y palabras, como lo vemos en los versículos que acabamos de leer. Vemos las reformas de Josías. Derriba altares, derriba dioses paganos, saca imágenes que estaban en el templo de Jehová, echa fuera a los que seguían los signos del zodiaco, a los adivinos. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos lean la carta? Porque es más fácil que alguien nos diga lo que nos va a pasar, dice que no. A leer la palabra de Dios, que ahí está lo que te conviene. Dios sabe que te conviene porque Él te creó. Si tú eres hechura de Dios, hecho a su imagen y semejanza, ¿quién va a saber mejor que Él qué es lo que es mejor para tu vida? ¿Quién? ¿Alguien que lee el tarot? ¿Alguien que te lee las cartas? ¿Falsos profetas? ¿Por qué? Si tienes una relación directa con Dios, tu creador. Hay que ser radicales. De esta misma manera tenemos que actuar en nuestra vida si queremos cambiar nuestra historia. No solo debemos quedarnos en promesas, en palabras, tenemos que hacerlo. Tenemos que echar fuera de nuestra vida lo que nos roba la bendición. Esos vicios, esos adulterios, la fornicación, la pornografía, los rencores, la amargura. Pero tenemos que hacerlo radicalmente. Di conmigo, lo haré radicalmente. Amén. Si lo declaras con tu boca, Dios es justo para escucharlo. Radicalmente. Puede ser difícil. Yo sé que de repente, pastoras, ¿qué onda con esta palabra? Posiblemente hay cosas las cuales estamos muy arraigados. Quizás son personas que se han vuelto muy importantes en tu vida. Pero si esa relación no agrada a Dios, no debes continuar. Quizás en tus fuerzas no vas a poder, pero recordemos lo que Dios nos dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él te da la fortaleza. ¿Vale más esa historia con esa gente que no te deja nada bueno que la historia con tu familia? ¿Vale más las historias que publicas en las redes sociales y el qué dirán de ti que la historia que escribes con los que amas? ¿Te importa más lo que ven de ti en las redes sociales porque publicamos cositas? Ay, sí, mira qué bonita vida. Que lo que realmente, la historia que estás construyendo con tu familia. Vale más la historia de mírenme qué divertido soy cuando me pongo bien Harry, cuando me meto cosas y cuando estoy así, soy el más popular, que lo que estás escribiendo para tus generaciones, para tus hijos, para tus hijas, para los que te ven, para los que viven en tu casa. ¿Qué vale más? ¿Qué historia vale más para ti? ¿Cuál es el precio de tu historia?
¿Cuál es el precio de tu historia? Te dice Dios hoy. ¿Cuál es el precio de tu historia? ¿Qué historia estamos escribiendo? Toma la decisión hoy de reescribir tu historia, de ser radical, dejar todo lo que te estorba y no aporta. Yo conozco un hombre aquí de casa que dejó un día el Espíritu Santo, lo redarguyó tanto y mira que tuvo que dejarlo todo, lo dejó todos sus negocios. Yo no podía creerlo, yo dije, no hombre, ¿quién deja eso? Un loco. ¿Quién deja todo ese imperio? ¿Quién deja todo eso en lo que te va increíble? En lo que ha hecho por años. Y ese es mi suegro y me pongo de pie y me quito el sombrero porque lo hizo. Decidió ser radical. Cerró todo lo que Dios le dijo que cerrara. Porque estaba haciendo cosas que no agradaban a Dios. Y Dios le mandó algo muchísimo más próspero. Y le ha dado largura de vida. No solamente le extendió sus negocios, sino que le dio largura de vida. Lo ha bendecido enormemente. Su familia se ha enderezado, se enderezaron generaciones. No dije que así por arte de magia todo. Ha sido un trabajo duro, pero vamos ahí de la mano de Dios y no nos soltamos. Y sé que el día de mañana, cuando tengamos un problema, ahí quedó marcada la línea y vamos a saber a dónde ir cuando enfrentemos una necesidad y un problema. Eso es escribir una verdadera historia y ser radical. Y tú tienes la oportunidad de serlo. Jesús era radical. Y voy terminando y vas a ver porque quiero andar en esto, quiero que te lo lleves hoy, quiero que lo metas en tu corazón, en tu ADN. Jesús era un radical. Jesús no se andaba con tibiezas. Y vamos a ver, acompáñame a Josué 7. Acompáñame a Josué 7. Josué está conquistando la tierra prometida. Te pongo en contexto de la historia. Josué está conquistando la tierra prometida y Dios le dice a Josué que todo el botín de guerra que se fuera a encontrar delante en las victorias y eso, no podía agarrar nada. No podía agarrarlo, no podía guardar nada. No se tenía que quedar con nada. Y quiero que vayas comparando esta historia con tu vida. Dios te dice, no quiero que te quedes con nada del botín de las victorias que te voy a dar. No quiero, ¿ok? Porque soy radical, ojo. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado a su exterminio. Este hombre de la tribu de Judá no provoques la ira del Señor. Y lo provocó y fueron derrotados. Al ser derrotados, Josué envió unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Betel-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y dijeron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Confiados. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados. Pero estos salieron huyendo delante de los de Jai. El ejército israelita sufrió 36 bajas, y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Y ahí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué rompió sus vestiduras. ¿Qué pasó? Josué dijo: ¿cómo? Si Dios iba conmigo. ¿Qué pasó? Yo iba a ganar. Gané primero las murallas de Jericó. Ahora fui a esta y ya, pues, si el Señor va conmigo, perdí. ¿Qué pasó? Entonces Josué lo que hace es rasga sus vestiduras y se pone a orar. Y fíjense lo que dice: ante eso Josué rompió sus ropas y se postró rostro en tierra ante el arca del Señor y permaneció ahí hasta tarde. Los jefes de Israel hicieron lo mismo y echaron ceniza sobre su cabeza. Josué le reclama a Dios. Miren, todavía le reclama y le dice: Señor Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego nos entregaste en manos de los amorreos para que nos destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo hacer ahora que Israel ha huido de sus enemigos?
los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. O sea, el diablo se va a enterar de que soy un perdedor y entonces ya tengo miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué será de tu gran prestigio para tu nombre? Y el Señor le contestó: levántate, dice. ¿Qué haces ahí postrado? Sí, yo te digo hoy a ti, no estoy diciendo que esté mal orar y clamar a Dios y rasgar las vestiduras, pero hay momentos en los que tienes que ser radical y ya oraste y hiciste todo lo que tenías que hacer, pero ahora levántate, dice. Los israelitas han pecado y han violado el pacto que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debería de ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción. Y si no destruyes ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a tu lado, dice Dios. Que vuelve a decir: levántate en el que sigue, levántate. Por eso, levántate, consagra al pueblo. Diles que se consagren para presentarte ante mí mañana. Y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: lo que ordené destruir continúa en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas destruido estas cosas. ¿Están agarrando la onda o no? Les explico. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. Y se pone bueno, no acaba esto, no te me duermas. Ahí te va. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué ordenó que se presentaran una por una las tribus de Israel y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Zera. Del clan de Zera la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zerá. Entonces Josué dijo a los cima de la montaña: hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán respondió: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Viene el botín, un hermoso manto de Sinar. Ay, qué chulo, me lo quiero poner. 200 siclos de plata. Uy, sí, buenísimo, con esto ya salí de la pobreza. Una barra de oro que pesaba 50 ciclos. Los codicié y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo y cabía en medio de mi tienda de campaña. La plata también está ahí, debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de Acán, y en efecto, ahí encontraron lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, que se los presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su tienda de campaña. Bueno, nada le quedó. Nada, se le llevaron todo. Y todas sus posesiones, todo, se lo llevaron todo. ¿Es radical Dios? Díganme si sí o si no. Todo. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas, y aquí viene lo radical, para que te entre, para que te quede claro. Entonces los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Esto quiere decir que no solamente, porque esta enseñanza, porque la quise compartir toda, porque tus vicios, porque tus pecados, porque lo que te está impidiendo que cambies tu historia, que sea radical, no solamente, fíjense lo que hizo, los pudo haber matado, ¿no? Y ya los mata a la familia, ya, se acabó. Como dicen, muerto el perro,
Se acabó la rabia, ¿no? Pero no solamente los mata, los apedrea, los quema y los lapida. Así tienes que hacer con lo que te estorba. Lo tienes que apedrear, matar, quemar y lapidar. No solamente basta con matarlo. Si te tienes que deshacer de la computadora, la tienes que romper, quemar, matar y ponerle piedras encima para dejar de ver las porquerías que ves, hazlo. Porque así de radical tienes que ser con el Señor. Hazlo. Si le vas a servir al Señor, sírvele con excelencia, llega puntual, haz las cosas que se te piden, obedece, hazlo porque lo haces para Dios, así de radical. Si te piden una cosa, Dios te dice: qué bueno que barriste, pero solo hiciste lo que te pedí. No hiciste más de lo que sé que puedes dar y hacer. Así de radical. Tu pecado lo tienes que apedrear, quemar y lapidar. Así. Levántate, como dice la palabra. No solamente ya ores, ya leas. Sí, es bueno, yo lo exhorto todos los días, pero ahora ya levántate. Toma tu encuentro, pide ayuda, asiste a un grupo, recibe y reescribe tu historia. Reescríbela ya. Reescribe tu historia y dale un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero orar hoy por ti para que si ese pecado, esas cosas que no puedes lapidar, que no te puedes deshacer de ellas, que Dios te dé el poder, que Dios te dé la sabiduría, porque la tienes. Si tienes cerebro, tienes sabiduría, tienes acceso a la sabiduría. Seamos hombres y mujeres pensantes. Pensemos, conecta tu boca con tu cerebro antes de decir cosas, antes de que digamos cosas. Cuesta trabajo, sí, yo me incluyo, soy el primero. Me cuesta todo el trabajo del mundo, pero ahí vamos. Y no vas solo, vas con alguien, vamos juntos.